¿Alguna vez te has preguntado por qué el perdón parece tan difícil, pero a la vez tan liberador cuando finalmente lo experimentas? Querido amigo, hoy quiero invitarte a un viaje profundo hacia el corazón del perdón. No el perdón superficial, ese que solo se pronuncia con palabras, sino el perdón verdadero, el que nace en lo más íntimo de tu ser y te libera de las cadenas del pasado. Porque el perdón, en su esencia más pura, no es para el otro, es para ti. Es un regalo que te das a ti mismo, una puerta que se abre hacia la paz interior y la libertad. El resentimiento, una carga invisible. Imagina por un momento que llevas una mochila pesada a cuestas. Dentro de ella hay piedras, cada una con un nombre: rencor, ira, tristeza, frustración. Cada piedra representa un momento en el que alguien te lastimó, te traicionó o te hizo sentir pequeño. Tal vez fue un amigo que te falló, un familiar que te hirió con sus palabras, o incluso tú mismo, por decisiones que tomaste y que ahora lamentas. Esa mochila, aunque invisible, está ahí, y su peso te agota. Te impide caminar ligero, disfrutar del presente y abrirte a la vida. El resentimiento es como una sombra que te sigue a todas partes. Te dice: no olvides lo que hicieron contigo. No dejes que se salgan con la suya. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de tu propio dolor. Pero aquí está la paradoja. Mientras tú cargas con ese peso, la otra persona puede estar viviendo su vida sin siquiera recordar lo que sucedió. ¿Quién es, entonces, el verdadero afectado? El perdón no es justificación. Permíteme aclarar algo importante. Perdonar no significa justificar lo que sucedió. No se trata de decir: está bien que me hayas lastimado. No, el perdón no es un acto de condescendencia ni de debilidad. Tampoco es un contrato en el que le das permiso al otro para que te lastime de nuevo. El perdón es un acto de amor propio, una decisión consciente de soltar el veneno que llevas dentro. Piensa en esto: cuando alguien te lastima, es como si te dieran un vaso de veneno. El resentimiento es cuando decides beberlo tú mismo, esperando que el otro se enferme. Pero, ¿quién termina intoxicado? Tú. El perdón, entonces, es simplemente dejar de beber ese veneno. Es decir, no quiero seguir cargando con esto. Me merezco paz. El perdón no es debilidad. A menudo, la resistencia al perdón surge de la idea de que perdonar es sinónimo de debilidad. Creemos que si perdonamos, estamos permitiendo que la otra persona se salga con la suya. Pero, ¿qué pasa si te digo que el perdón es, en realidad, un acto de fortaleza? Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió o que apruebes el comportamiento del otro. Significa que has decidido no permitir que ese evento controle tu vida. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. La traición duele, y es natural sentir ira y tristeza. Pero, ¿qué sucede si esa persona decide aferrarse al resentimiento durante años? Cada vez que piensa en su amigo, revive el dolor, la ira, la sensación de haber sido engañado. Es como si estuviera atrapado en un bucle, repitiendo la misma historia una y otra vez. ¿Quién está sufriendo más en esta situación? ¿El amigo que cometió la traición o la persona que no puede soltar el resentimiento? El perdón no es para el otro, es para ti. Es una decisión consciente de decir: ya no quiero que este dolor controle mi vida. Elijo liberarme. El perdón no es olvido. Otra idea errónea sobre el perdón es que implica olvidar lo que sucedió. Pero el perdón no tiene nada que ver con la memoria. Puedes recordar lo que pasó, reconocer el dolor que causó, y aún así elegir perdonar. De hecho, el perdón no niega el dolor, lo reconoce y lo trasciende. Piensa en un árbol que ha sido dañado por una tormenta. El árbol no olvida la tormenta. Las cicatrices en su corteza son un recordatorio de lo que sucedió. Pero el árbol sigue creciendo, sigue buscando la luz, sigue vivo. El perdón es como ese árbol, no niega el daño, pero elige seguir adelante. El perdón no es reconciliación. También es importante distinguir entre perdón y reconciliación. Perdonar no significa que debas reconciliarte con la persona que te lastimó. A veces, la reconciliación no es posible o no es saludable. Tal vez la otra persona no ha cambiado, o tal vez la relación era tóxica y es mejor mantener la distancia. El perdón no requiere que vuelvas a confiar en alguien que te ha lastimado repetidamente. Simplemente significa que has decidido no permitir que ese dolor siga afectando tu vida. Por ejemplo,
Imagina a una persona que ha sido maltratada en una relación. Perdonar no significa que deba volver con esa persona o exponerse a más daño. Significa que ha decidido soltar el resentimiento y el odio, no por el otro, sino por sí misma. Es un acto de amor propio, de respeto hacia su propia dignidad. El veneno del resentimiento. Piensa en el resentimiento como un veneno que llevas dentro. Cada vez que revives el dolor, cada vez que alimentas la ira, estás bebiendo un poco más de ese veneno. Y, como cualquier veneno, te afecta física, emocional y espiritualmente. Puede manifestarse como estrés crónico, ansiedad, depresión o incluso enfermedades físicas. El resentimiento no solo te ata al pasado, también te roba el presente. Imagina a alguien que lleva años resentido con un familiar por algo que sucedió en el pasado. Cada vez que ve a esa persona, siente un nudo en el estómago. Cada vez que piensa en lo que pasó, su corazón se acelera. El resentimiento se ha convertido en una carga constante, un peso que afecta su salud, sus relaciones, su capacidad de disfrutar la vida. ¿Vale la pena seguir cargando con ese peso? El perdón es el antídoto a ese veneno. No porque justifique lo que sucedió, sino porque te libera de sus efectos tóxicos. Es como dejar de beber un veneno que te estaba matando lentamente. El perdón como acto de amor propio. Al final, el perdón es un acto de amor propio. Es una decisión consciente de priorizar tu paz interior sobre tu necesidad de tener razón. Es decir, ya no quiero que este dolor controle mi vida. Me merezco paz, me merezco libertad. Imagina a alguien que ha sido lastimado por un compañero de trabajo. Durante meses, lleva ese resentimiento consigo, afectando su desempeño, su estado de ánimo, incluso su salud. Un día, decide perdonar. No porque su compañero lo merezca, sino porque él mismo merece paz. Al soltar el resentimiento, se siente más ligero, más presente, más capaz de disfrutar su vida. El perdón no es un regalo que le das al otro, es un regalo que te das a ti mismo. Es un paso hacia la libertad, hacia la paz, hacia la plenitud. El poder de elegir. El perdón es, en última instancia, una elección. No es algo que sucede automáticamente. Es una decisión consciente que tomas en cada momento. Puedes elegir aferrarte al resentimiento, o puedes elegir soltarlo. Puedes elegir vivir en el pasado, o puedes elegir vivir en el presente. Y aquí está la clave. Cuando eliges perdonar, no estás eligiendo al otro, estás eligiéndote a ti. Estás eligiendo la paz sobre el caos, el amor sobre el odio, la libertad sobre la esclavitud. Así que hoy, te invito a hacer esa elección. A soltar el veneno que llevas dentro, a liberarte del peso del resentimiento, a elegir la paz. Porque tú te lo mereces. Porque la vida es demasiado corta para vivirla atrapado en el pasado. Porque el perdón no es justificación, es liberación. El pasado ya no existe. Uno de los mayores obstáculos para el perdón es la creencia de que el pasado todavía está vivo. Pero, ¿sabes qué? El pasado ya no existe. Lo único real es este momento, aquí y ahora. Cuando te aferras al resentimiento, estás permitiendo que algo que ya pasó siga controlando tu presente. Es como si estuvieras viendo una película una y otra vez, reviviendo el dolor cada vez que la repites en tu mente. Pero aquí está la clave, tú no eres esa película. Tú eres el observador, el ser consciente que puede decidir apagar la pantalla en cualquier momento. ¿Por qué seguir alimentando una historia que ya terminó? El pasado no puede cambiarse, pero tu relación con él sí. Y eso es lo que el perdón te permite hacer. Cambiar tu relación con el pasado para que deje de dictar tu presente. El pasado es una ilusión mental. El pasado, en realidad, es solo una colección de recuerdos, pensamientos e imágenes almacenados en tu mente. No tiene una existencia tangible. No puedes tocarlo, no puedes volver a él, no puedes cambiarlo. Lo único que tienes es el presente. Sin embargo, muchas personas viven como si el pasado fuera más real que el ahora. Reviven una y otra vez situaciones dolorosas, como si al hacerlo pudieran cambiar lo que sucedió. Pero, ¿qué sentido tiene revivir algo que ya no existe? Imagina a alguien que tuvo una discusión acalorada con un ser querido hace años. Cada vez que piensa en esa discusión, siente el mismo enojo, la misma frustración, como si estuviera sucediendo de nuevo en ese momento. Pero, ¿dónde está esa discusión ahora?
No está en ninguna parte. Solo existe en su mente, como una película que sigue reproduciendo. ¿Por qué seguir viendo una película que solo te hace sufrir? El presente es tu único punto de poder. El pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tienes es este momento, aquí y ahora. Y este momento es tu único punto de poder. Es el único lugar desde el que puedes actuar, sentir, vivir. Cuando te aferras al pasado, estás renunciando a ese poder. Estás permitiendo que algo que ya no existe controle tu vida. Piensa en esto. Si alguien te lastimó en el pasado, ¿por qué permitir que ese evento siga lastimándote hoy? ¿Por qué darle tanto poder a algo que ya no está aquí? El pasado no puede lastimarte a menos que tú lo permitas. Y la forma en que lo permites es reviviéndolo en tu mente, una y otra vez. El resentimiento como prisión mental. El resentimiento es como una prisión mental. Te mantiene atrapado en un ciclo de dolor y sufrimiento, reviviendo una y otra vez situaciones que ya no tienen poder sobre ti, excepto el que tú les das. Es como si estuvieras encerrado en una celda, pero la puerta está abierta. Lo único que tienes que hacer es dar un paso hacia afuera. Imagina a alguien que fue traicionado por un socio de negocios. Durante años, lleva ese resentimiento consigo, afectando su capacidad de confiar en los demás, de tomar riesgos, de disfrutar su éxito. Cada vez que piensa en lo que sucedió, siente un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. Pero, ¿qué pasaría si decidiera soltar ese resentimiento? Si decidiera dejar de revivir esa traición y enfocarse en el presente, de repente, la celda se abriría y se daría cuenta de que siempre tuvo la llave. El pasado no define quién eres. Uno de los mayores miedos que nos impiden soltar el pasado es la creencia de que el pasado nos define. Creemos que lo que sucedió nos hace quienes somos, que nuestras experiencias pasadas determinan nuestro valor, nuestra identidad. Pero eso no es cierto. Tú no eres tus experiencias pasadas. Tú eres el ser consciente que las experimentó. Imagina a alguien que creció en un ambiente difícil, lleno de carencias y dolor. Es fácil que esa persona se defina a sí misma por su pasado. Soy alguien que sufrió, que fue abandonado, que no tuvo oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si decidiera ver su pasado como una experiencia, no como una definición? Si decidiera decir, eso fue lo que sucedió, pero no es lo que soy. De repente, el pasado dejaría de ser una carga y se convertiría en una lección. El perdón como liberación del pasado. El perdón es la herramienta que te permite liberarte del pasado. No porque justifique lo que sucedió, sino porque te permite cambiar tu relación con ello. Cuando perdonas, dejas de revivir el dolor, dejas de alimentar el resentimiento, dejas de permitir que el pasado controle tu presente. Imagina a alguien que perdió a un ser querido en circunstancias trágicas. Durante años, lleva ese dolor consigo, reviviendo la pérdida una y otra vez. Pero un día, decide perdonar. No a la persona que causó la tragedia, sino a la vida misma. Decide soltar el resentimiento y enfocarse en el amor que aún tiene, en las personas que aún están a su lado, en el presente que aún puede disfrutar. Al hacerlo, se da cuenta de que el pasado no tiene que ser una cadena, puede ser una enseñanza. El poder de apagar la película. Tú no eres la película que estás viendo en tu mente. Tú eres el observador, el ser consciente que puede decidir apagar la pantalla en cualquier momento. ¿Por qué seguir viendo una película que solo te hace sufrir? ¿Por qué seguir reviviendo un pasado que ya no existe? Imagina a alguien que tuvo una relación fallida. Cada vez que piensa en su ex, revive los momentos dolorosos, las discusiones, las traiciones. Pero, ¿qué pasaría si decidiera apagar esa película? Si decidiera enfocarse en el presente, en las personas que lo aman, en las oportunidades que tiene hoy? De repente, el pasado dejaría de ser una sombra y se convertiría en una experiencia, no en una prisión. El presente es tu regalo. El presente es el único momento que tienes. Es tu regalo, tu oportunidad de vivir plenamente. Cuando te aferras al pasado, estás desperdiciando ese regalo. Estás permitiendo que algo que ya no existe te robe la alegría, la paz, la libertad que puedes encontrar en el ahora. Así que hoy, te invito a soltar el pasado. No porque lo que sucedió no importe, sino porque tú importas más. Porque tu paz importa más. Porque tu presente importa más. El pasado ya no existe, pero tú sí.
y mereces vivir plenamente, aquí y ahora. ¿Cómo practicar el perdón? Ahora bien, sé que el perdón no siempre es fácil. A veces, el dolor es tan profundo que parece imposible soltarlo. Pero el perdón no es un evento único, es un proceso. Y como todo proceso, requiere práctica y paciencia. Aquí te dejo algunos pasos que pueden ayudarte. 1. Reconoce el dolor. El primer paso para perdonar es reconocer el dolor que llevas dentro. No lo niegues, no lo escondas. Permítete sentir lo que sientes, sin juzgarte. El dolor es válido, pero no tiene por qué ser eterno. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. Es natural sentir ira, tristeza, incluso desilusión. Pero en lugar de reprimir esos sentimientos, es importante reconocerlos. Decir, estoy herido. Esto duele. No se trata de quedarte atrapado en el dolor, sino de darle un espacio para que pueda ser procesado. Un ejemplo poderoso es el de una persona que perdió a un ser querido en un accidente causado por la negligencia de otro. El dolor es inmenso, y es fácil quedarse atrapado en la ira hacia la persona responsable. Pero reconocer ese dolor, permitirse llorar, hablar de ello, es el primer paso hacia la sanación. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero al reconocerlo, comienzas a liberarte de su control. 2. Observa tu mente. Cuando surjan pensamientos de resentimiento, no te identifiques con ellos. Simplemente obsérvalos, como si fueran nubes pasando por el cielo. Recuerda, tú no eres tus pensamientos. Imagina a alguien que ha sido engañado en una relación. Cada vez que piensa en su ex, surgen pensamientos de ira, de traición, de injusticia. Pero en lugar de aferrarse a esos pensamientos, puede observarlos. Decir, ahí está el pensamiento de nuevo. Es solo un pensamiento, no es la realidad. Al hacer esto, te das cuenta de que los pensamientos son como nubes, vienen y van. No tienes que aferrarte a ellos. Un ejemplo práctico es la meditación. Muchas personas encuentran que, al meditar, pueden observar sus pensamientos sin involucrarse emocionalmente. Es como sentarse en la orilla de un río y ver cómo el agua fluye. Los pensamientos son como hojas que flotan en el río, no tienes que saltar al agua para agarrarlas. Simplemente déjalas pasar. 3. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver a la otra persona como un enemigo, intenta verla como alguien que también está sufriendo. El dolor suele generar más dolor. Comprender esto puede ayudarte a soltar el resentimiento. Imagina a alguien que ha sido lastimado por un familiar. Es fácil ver a esa persona como un villano, como alguien que te hizo daño a propósito. Pero, ¿qué pasaría si intentaras verla desde otra perspectiva? Tal vez esa persona también estaba sufriendo, tal vez estaba actuando desde su propio dolor, su propia ignorancia. Esto no justifica su comportamiento, pero te ayuda a entender que el dolor a menudo se transmite de una persona a otra. Un ejemplo concreto es el de una persona que fue maltratada en su infancia. Es fácil ver a sus padres como monstruos, pero al profundizar, puede descubrir que ellos también fueron víctimas de maltrato. Esto no excusa sus acciones, pero ayuda a entender que el dolor es cíclico. Romper ese ciclo comienza con el perdón. 4. Elige la paz. Pregúntate, ¿prefiero tener razón o ser feliz? Aferrarse al resentimiento te da una sensación temporal de justicia, pero la paz interior es mucho más valiosa. Imagina a alguien que ha sido estafado en un negocio. Es fácil quedarse atrapado en la ira, en la necesidad de justicia. Pero, ¿qué pasa si esa búsqueda de justicia se convierte en una obsesión? Si te consume tanto tiempo y energía que te impide disfrutar de tu vida, en algún momento tienes que preguntarte, ¿vale la pena seguir cargando con este resentimiento? ¿O prefiero soltarlo y encontrar paz? Un ejemplo poderoso es el de las víctimas de crímenes graves. Muchas de ellas descubren que, aunque la justicia legal es importante, la verdadera paz viene de dentro. Perdonar no significa olvidar o excusar el crimen, sino liberarse del peso del odio y el resentimiento. 5. Practica la compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. A veces, el perdón más difícil es el que te das a ti. Imagina a alguien que ha cometido un error grave, como perder un trabajo importante o lastimar a alguien que ama. Es fácil quedarse atrapado en la culpa, en el autorreproche. Pero, ¿qué
¿Qué pasaría si te tratas con la misma compasión que tratarías a un amigo? Si te dijeras, sé que cometí un error, pero soy humano. Aprendí de esto y puedo seguir adelante. Un ejemplo concreto es el de alguien que ha fallado en una relación. Tal vez no fue el mejor compañero, tal vez cometió errores que llevaron a la ruptura. Pero en lugar de castigarse eternamente, puede elegir perdonarse. Decir, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Ahora puedo aprender y crecer. El perdón como práctica diaria. El perdón no es algo que se logra de una vez por todas. Es una práctica diaria, un compromiso contigo mismo para vivir en paz. Algunos días será más fácil que otros, pero cada paso que das hacia el perdón es un paso hacia la libertad. Imagina a alguien que está aprendiendo a tocar un instrumento musical. Al principio, puede ser frustrante, incómodo, incluso doloroso. Pero con el tiempo, con práctica y paciencia, se vuelve más fácil. Lo mismo ocurre con el perdón. Al principio, puede parecer imposible, pero con el tiempo, se convierte en una parte natural de tu vida. El poder de la elección. Al final, el perdón es una elección. Es una decisión consciente de priorizar tu paz interior sobre tu necesidad de tener razón. Es un acto de amor propio, de respeto hacia tu propia dignidad. Y aunque no siempre es fácil, es siempre posible. Así que hoy, te invito a dar el primer paso. A reconocer tu dolor, a observar tus pensamientos, a cambiar tu perspectiva, a elegir la paz, a practicar la compasión. Porque tú te lo mereces. Porque la vida es demasiado corta para vivirla atrapado en el resentimiento. Porque el perdón no es solo un regalo para los demás, es un regalo para ti. El perdón como acto de liberación. Imagina que estás en una habitación oscura. Las paredes están llenas de recuerdos dolorosos y la puerta está cerrada con llave. El resentimiento es esa llave y la guardas en tu bolsillo como si fuera un tesoro. Pero, ¿qué pasaría si decidieras soltar esa llave? Si simplemente la dejaras caer al suelo y abrieras la puerta, de repente, la luz entraría y te darías cuenta de que la habitación no era tu hogar. Fuera hay un mundo lleno de posibilidades, de amor, de paz. El perdón es esa llave. Cuando decides perdonar, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti mismo. Estás diciendo, ya no quiero vivir en esta oscuridad. Elijo la luz. Y en ese momento, algo mágico sucede. El peso que llevabas desaparece y te sientes más ligero, más vivo, más tú. La habitación oscura del resentimiento. La metáfora de la habitación oscura es poderosa porque todos, en algún momento, nos hemos sentido atrapados en ese espacio. Las paredes están llenas de recuerdos dolorosos. Una traición, una palabra hiriente, una acción que te dejó marcado. Y aunque la puerta está ahí, cerrada con llave, tú decides quedarte dentro. ¿Por qué? Porque el resentimiento te da una sensación de control. Te hace creer que, al aferrarte al dolor, estás manteniendo viva la justicia, la verdad, la integridad. Pero en realidad, lo único que estás haciendo es perpetuando tu propio sufrimiento. Imagina a alguien que ha sido traicionado por su mejor amigo. Durante años, lleva ese resentimiento consigo, como una llave que guarda celosamente. Cada vez que piensa en su amigo, siente un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. Pero, ¿qué pasaría si decidiera soltar esa llave? Si decidiera abrir la puerta y salir de esa habitación oscura, de repente, la luz entraría, y se daría cuenta de que el resentimiento no era un tesoro, sino una cadena. La llave que tienes en tu bolsillo. El resentimiento es como una llave que guardas en tu bolsillo. La llevas contigo a todas partes, como si fuera algo valioso. Pero, ¿qué pasa si esa llave no abre ningún tesoro, sino que te mantiene encerrado en una prisión? ¿Qué pasa si, en lugar de liberarte, te ata al pasado? Imagina a alguien que ha sido lastimado por un familiar. Durante años, lleva esa llave consigo, pensando que, al aferrarse al resentimiento, está manteniendo viva la memoria de lo que sucedió. Pero un día, decide soltar la llave. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque se da cuenta de que el resentimiento no le está sirviendo. Al soltar la llave, la puerta se abre y la luz entra. De repente, se da cuenta de que la habitación no era su hogar. Fuera hay un mundo lleno de posibilidades, de amor, de paz.
La luz que espera afuera. Cuando decides perdonar, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti mismo. Estás diciendo, ya no quiero vivir en esta oscuridad. Elijo la luz. Y en ese momento, algo mágico sucede. El peso que llevabas desaparece y te sientes más ligero, más vivo, más tú. Imagina a alguien que ha sido lastimado por un compañero de trabajo. Durante meses, lleva ese resentimiento consigo, afectando su desempeño, su estado de ánimo, incluso su salud. Un día, decide perdonar. No porque su compañero lo merezca, sino porque él mismo merece paz. Al soltar el resentimiento, se siente más ligero, más presente, más capaz de disfrutar su vida. La luz entra, y se da cuenta de que la habitación no era su hogar. Fuera hay un mundo lleno de posibilidades, de amor, de paz. El peso que desaparece. El resentimiento es como una mochila llena de piedras que llevas a cuestas. Cada piedra representa un momento en el que alguien te lastimó, te traicionó o te hizo sentir pequeño. Tal vez fue un amigo que te falló, un familiar que te hirió con sus palabras, o incluso tú mismo, por decisiones que tomaste y que ahora lamentas. Esa mochila, aunque invisible, está ahí, y su peso te agota. Te impide caminar ligero, disfrutar del presente y abrirte a la vida. Pero cuando decides perdonar, es como si soltaras esa mochila. De repente, te sientes más ligero, más libre, más vivo. El peso que llevabas desaparece, y te das cuenta de que siempre tuviste la capacidad de soltarlo. El perdón como renacimiento. El perdón no es solo un acto de liberación, es un renacimiento. Es como salir de una cueva oscura y ver la luz del sol por primera vez. Es como despertar de un sueño pesado y darte cuenta de que la vida está llena de posibilidades. Imagina a alguien que ha estado atrapado en el resentimiento durante años. Cada día es una lucha, una batalla contra el dolor, la ira, la tristeza. Pero un día, decide perdonar. No porque haya olvidado lo que sucedió, sino porque se da cuenta de que el resentimiento no le está sirviendo. Al soltar el resentimiento, se siente más ligero, más presente, más vivo. Es como si hubiera renacido, como si hubiera vuelto a la vida. El mundo que espera afuera. Fuera de la habitación oscura hay un mundo lleno de posibilidades, de amor, de paz. Pero para llegar a ese mundo, tienes que soltar la llave que guardas en tu bolsillo. Tienes que decidir que ya no quieres vivir en la oscuridad, que prefieres la luz. Imagina a alguien que ha estado atrapado en el resentimiento durante años. Cada día es una lucha, una batalla contra el dolor, la ira, la tristeza. Pero un día, decide perdonar. No porque haya olvidado lo que sucedió, sino porque se da cuenta de que el resentimiento no le está sirviendo. Al soltar el resentimiento, se siente más ligero, más presente, más vivo. Es como si hubiera renacido, como si hubiera vuelto a la vida. El poder de elegir la luz. El perdón es una elección. Es una decisión consciente de priorizar tu paz interior sobre tu necesidad de tener razón. Es un acto de amor propio, de respeto hacia tu propia dignidad. Y aunque no siempre es fácil, es siempre posible. Así que hoy, te invito a soltar la llave, a abrir la puerta y salir de la habitación oscura, a elegir la luz, la paz, la libertad. Porque tú te lo mereces. Porque la vida es demasiado corta para vivirla atrapado en el resentimiento. Porque el perdón no es solo un regalo para los demás, es un regalo para ti. El perdón como camino hacia la paz. Querido amigo, el perdón es un viaje hacia tu propia esencia. Es un recordatorio de que, en el fondo, no hay separación entre tú y los demás. Todos somos parte de la misma conciencia, del mismo amor. Cuando perdonas, te reconectas con esa verdad. Te das cuenta de que el resentimiento era solo una ilusión, una cortina de humo que te impedía ver la luz que siempre ha estado dentro de ti. Así que hoy, te invito a soltar el peso del pasado, a soltar las historias que ya no te sirven, a soltar el miedo a ser vulnerable. Porque en ese soltar encontrarás algo mucho más grande, tu verdadero ser, libre, en paz y lleno de amor. Y ahora, te pregunto, ¿qué estás dispuesto a soltar hoy para encontrar tu libertad? Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas palabras resonaron en tu corazón, compártelas con alguien que las necesite. Porque el perdón, como el amor, es un regalo que se multiplica cuando se comparte. Y recuerda,
La paz que buscas ya está dentro de ti. Solo tienes que permitirte sentirla. Querido amigo, si estas palabras resonaron en tu corazón, si te sentiste identificado con alguna de estas reflexiones, te invito a dar el siguiente paso en este viaje de sanación y liberación. Suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir explorando el poder del perdón, la presencia consciente y la paz interior. Cada vídeo es una oportunidad para crecer, para sanar, para reconectar con tu verdadero ser. Además, quiero escucharte. ¿Qué te llevó a este vídeo? ¿Qué reflexión te llegó más profundo? Déjame tus comentarios aquí abajo. Comparte tu experiencia, tus preguntas, tus pensamientos. Este espacio es tan tuyo como mío, y juntos podemos crear una comunidad de apoyo, de aprendizaje y de amor. Recuerda, el perdón no es solo un regalo para los demás, es un regalo para ti. Y si este contenido te ha ayudado a verlo, compártelo con alguien que lo necesite. Porque el amor y la paz se multiplican cuando se comparten. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de reflexión y crecimiento. Te espero en el próximo vídeo. Suscríbete, activa la campanita para no perderte nada, y recuerda, la luz siempre está afuera, esperándote. Elige la paz. Elige la libertad. Elige el amor. Hasta pronto.